Producciones Emoción Activa presenta Por un Mañana Mejor, el arte de vivir. Y con ustedes, Luis Díaz. ¿Cuántas dificultades, retos, obstáculos tenemos que atravesar en la vida? A veces parece que son interminables. Cuando estaba pasando por uno de estos momentos en mi vida, conocí a Juan Manuel. Juan Manuel es un ex seminarista escalabriniano. Él estaba moviéndose de San Fernando a San Bernardino porque se estaba moviendo para ser seminarista diocesano, y en todo este proceso de transición necesitaba un lugar donde quedarse. Así que en aquel entonces le ofrecí que se quedara conmigo en mi apartamento, así que se quedó por unas semanas. En uno de esos días me vio muy mal y me preguntó que qué me pasaba, a lo que le contesté que tenía mucho miedo. Acababa de terminar con una relación de años y la incertidumbre que queda cuando se termina con una relación así pues puede causar cierto temor. Me dijo que se había escuchado la historia de Gadeón. Gadeón es un elegido por Dios, un elegido para liberar al pueblo de Israel de la opresión de Madián. Pero Gadeón tenía un ejército de 300 hombres y tenía que combatir el ejército de Madián, que eran de miles de hombres. En una ocasión Gadeón le dice a Dios que tenía mucho miedo, a lo que Dios le contestó, y esto que viene a continuación es muy importante: no temas, que yo tu Dios estaré contigo. Al final Gadeón gana la batalla como es de esperarse, pero lo más sorprendente aún es que los 300 soldados de Gadeón quedaron intactos. Y ahí está nuestra primera lección del dominio de nuestras emociones e inteligencia emocional, que es confiar en Dios en todos estos momentos de dolor y dificultad que podamos enfrentar. Bueno, mi nombre es Luis Díaz y para mí es un placer y un honor contar con su sintonía en este subprograma Por un Mañana Mejor. Hoy contamos con la participación del padre Leandro Fosa. Buenas, padre. Buenas, para mí también es un gusto regresar al programa y estar aquí compartiendo con ustedes de este tema tan importante para nuestra vida, para nuestro equilibrio y especialmente importante para nuestra felicidad. Y sí, vamos a adentrar más en esos detalles en este programa de hoy. Antes de entrar de lleno con el manejo saludable de nuestras emociones o inteligencia emocional, debemos de reconocer que no solo somos números, que somos mucho más que eso. En los últimos años, tal vez décadas, los sistemas educativos de nuestros países, casi en todo el mundo, se han enfocado solamente en la instrucción que se basa en números y letras, pero nosotros somos más que números y letras. Recientemente, por así decirlo, se ha comenzado a hablar de las inteligencias múltiples. ¿Qué es esto de las inteligencias múltiples? Entonces, cuando hablamos de inteligencia múltiple, se habla justamente del tema que vamos a hablar hoy a la noche. Habían personas que pensaban que la inteligencia era nomás la capacidad de calcular. Habían otras personas que pensaban que la inteligencia era nomás la capacidad de leer y exprimir una idea. Pero hoy en día se cree que una de las inteligencias menos explotada en niveles académicos fue por mucho tiempo la inteligencia emocional. O sea, ser inteligente también es ser capaz de manejar mis propias emociones. Muy bien, ¿y qué es esto de la inteligencia emocional? Pues no voy a adentrar para explicar de este tema en toda su complejidad psicológica o en todos los estudios que se ha hecho. Voy a quedarme en lo básico. La inteligencia emocional es saber inteligentemente manejar mis emociones. En otras palabras, la capacidad de conocerme, de reaccionar frente a mis sentires, de saber por qué siento ciertas cosas y no dejar que mis sentires me desvíe de lo que es correcto e incorrecto. Entonces exige una introspección muy profunda y exige también una capacidad de relacionarse muy profunda. Lo que usted citaba al principio, la historia de Gedeón, tenía nomás 300 soldados frente a miles y Dios le dice: no tema. Muchas veces en la historia de la Biblia, Dios contesta a sus profetas y a sus elegidos con la misma palabra: no temas,
Porque uno de los temores que hace con que el cuerpo se ponga rígido y nos impide actuar, ¿no? Una de las actitudes es justamente el temor. El temor nos hace fríos, calculistas, nos inmoviliza, ¿no? Y el temor es irreal muchas veces. Son puras emociones no trabajadas que nos hace hasta cambiar de actitud y a veces de decisiones importantes de nuestra vida. Y Dios llega y dice, no temas, todo va a estar bien. No. ¿Significa que Dios peleó la batalla por él? No. Pero lo que Dios le hizo fue darle la confianza porque él quería inmovilizarse, estancarse, no dar el segundo paso. Entonces hay personas que nunca se han preguntado cuánto mis emociones manejan mi vida. Y es feo porque muchas personas, por causa de emociones mal manejadas, dejan de lograr muchos sueños en su vida, en su matrimonio, en su vocación al sacerdocio, vocación a la vida religiosa o en sus estudios, vida profesional, porque las emociones son parte de quienes somos. Ahora que estamos hablando de ignorar nuestras emociones, una de las primeras personas que habló acerca de la inteligencia emocional lo fue el psicólogo de la Universidad de Yale, Peter Salovey, que hablaba de 5 capacidades para desarrollar la inteligencia emocional, que es conocer las emociones, manejar las emociones, la motivación, empatía y las relaciones interpersonales. ¿Nos podría hablar un poco acerca de la primera capacidad, que es conocer nuestras emociones? ¿Qué es y qué papel juega en la vida de los jóvenes? Yo soy un misionero de San Carlos que trabajo con migrantes. Estoy convencido que muchos de los migrantes a veces sufren deportación o problemas con la ley porque no saben manejar sus emociones. Porque mirando una autoridad, dicen claramente con su cara, soy indocumentado. Y la autoridad pues ni aún lo ve, pero ya ¿cómo se dice? Se delata. O sea, ese miedo, esa inseguridad. Las emociones son parte tan importante de nosotros los latinos, que un latino sin emoción es un ser muerto. ¿Por qué nosotros, y como nosotros los latinos nos encanta el fútbol, por qué nosotros tenemos tanto miedo de los alemanes? Porque los alemanes son como el congelador. Nunca le vas a leer las emociones. Y una persona que no le puedes leer las emociones, no sabes anticipar lo que va a hacer, no sabe anticipar lo que va a decir, no sabe interpretar lo que piensa, porque así son ellos. Así son ellos en todo lo que hacen. Entonces la capacidad de conocer nuestras emociones es fundamental. ¿Por qué? Cuando yo no conozco mis emociones, cuando yo no me conozco, significa que aún no soy una persona libre y feliz. Entonces sucede mucho lo que sucede en los grupos de jóvenes que yo asisto. Padre, tengo 16 años y estoy embarazada. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Pues caí, padre. Pero tú sabes que esto va a arruinar tu vida. Cuando nosotros no sabemos controlar nuestras emociones, caemos en estos errores. Esta muchacha tuvo una relación sexual con su pareja por, a veces, miedo de quedar sola, porque en su casa no tiene apoyo de los papás, por la presión de los demás colegas de escuela, y como nunca habla de las emociones y nunca expresa esto, no se conoce, y la primera oportunidad de cometer un error cae en esto fácilmente. Ahora, si las emociones se hablan, si yo hablo de mis emociones, me ayuda mucho. ¿Qué hizo Gedeón? Dios mío, tengo miedo. Y venció la batalla. Si un jovencito dijera a los demás, siento mucha soledad, es el primer paso para vencer la batalla. Estás manejando tus emociones. Las emociones no se manejan en silencio. Se tienen que exprimirlas, ¿no? Y nuestra cultura, muchas emociones, no nos enseñan a hacer esto. Vas a hablar que tienes miedo, estás loco, eres hombre, ¿no? Eres un macho. ¿Cómo vas a decir que tienes miedo? Pues tengo miedo. Mis pies no los siento, estoy temblando. Y ahí 50% de tu miedo ya se fue. Es la cultura que vivimos, ¿no? Que los hombres no lloran, tienes que ser un macho. Y esto es lo que hace que reprimas esa emoción. Ahora, la segunda capacidad es manejar nuestras emociones. ¿Cómo es y
¿Cómo se logra esto de manejar las emociones? Manejar las emociones es un trabajo de toda la vida, porque manejar las emociones no significa eliminarlas. Manejar las emociones, yo siempre doy este ejemplo. Yo, Padre Leandro Fossat, dentro de mí hay un león. ¿Y sabe cómo controlas un león? Con carne y con jaula. Y con mucha atención. Siempre está ahí. Y ese león hay días que quiere correr. Ese león hay días que no quiere dormir. Ese león hay días que quiere decir cosas que no debe. Ese león hay días que quiere pelear. Y cuando yo sé que el león se quiere despertar, le digo, leoncito, tranquilo. Tengo que alimentarlo. ¿Cómo alimento mi león? Con la oración. Pero trabajé años para conocer este leoncito que tengo adentro. Que puede hacer mucho daño. Que puede pegarle a alguien. Que puede destruir una relación. Que podrías haber sido un esposo violento. Que podría haber sido un jefe manipulador, controlador. Fui conociendo mis emociones y manejándolas. Porque son emociones que aprendí, ¿no? De los miedos que me pasaron mi cultura y mi familia. De las cosas que ahí estaban y no sabían qué hacer con ellas. Hoy en día, no. Manejar las emociones no significa eliminarlas. Significa conocer, están llegando, tengo que darle la bienvenida a esta emoción y ayudarle que se apacigüe. Porque las emociones son como el mar. Si usted quiere parar el mar, que Dios te bendiga. No lo va a hacer, nunca jamás. Es mucho más fuerte que uno. Pero sí puedes nadar en él. Sí puedes usarlo para surfear. Sí puedes usarle para tomar un buen descanso en el mar. Pero hay que hacerse amigo del mar, conocerlo. Las emociones mueven nuestra vida. Si nosotros no las manejamos, ellas nos mueven y no tenemos vida. Bueno, la tercera capacidad, de acuerdo con el doctor, es la motivación. O sea, utilizar estas emociones a nuestro propio beneficio. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos lograr utilizar las emociones a nuestro favor? Entonces, cuando nos conocemos, cuando ya sabemos por qué actuamos a veces bruscamente o de forma errónea, o por qué nuestras emociones están por todo lugar, como dice en inglés, all over the place, y la comenzamos a aprender cómo manejarlas, que es una clase de manejo muy difícil, ¿no? Que necesitas muchos maestros y muchas horas atrás del volante. Cuando aprendemos esto, ahí podemos dar el otro paso. Si yo sé, un ejemplo muy banal, muy básico, si yo sé que en el día que estoy en el tráfico me voy a enojar, no. En el día que estoy en el tráfico, la primera persona que odio es a mi suegra, porque es la primera persona que voy a ver llegando en casa. Y voy a llegar en casa, ella no sabe que estuve 2 horas del horrible tráfico de Los Ángeles. Pero voy a llegar en casa y la voy a mirar y le voy a gritar. Y la pobre suegra ni sabe por qué le estoy gritando. Si yo sé que así es, entonces voy a decir, tengo 2 opciones en mi vida. O evito el tráfico, voy a casa más tarde, o no llego en casa. Antes de llegar en casa y ver la suegra, voy a ver otra cosa. Voy a ver la pared ahí, no sé, el Union Station. Y a ese le puedo gritar, pero no puedo gritarle a una persona que no tiene nada que ver con. Esa es una emoción que nadie podemos controlarla, pero sí podemos manejarla. Perfecto, ahora vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve con más de Por un Mañana Mejor. Talleres Emoción Activa son audio CDs con talleres para padres de familia que tienen como objetivo proveerle información que los ayude con tópicos como la depresión, estrés, autoestima, violencia doméstica, drogadicción, entre otros problemas que atentan y afectan nuestra calidad de vida. Usted merece mantenerse informado con asuntos que conciernen a su familia. Cada taller tiene un costo de $10 y será enviado hasta la puerta de su hogar y en la comodidad de su casa. Mientras está haciendo los quehaceres, puede escuchar los CDs. Talleres Emoción Activa. Mantenerse informado es el mejor regalo que le puede dar a su familia. Para conseguir los CDs, llame al 818-741-6008, 818-741-6008.
Y de regreso por un mañana mejor nos encontramos con el padre Leandro Fosa hablando acerca del dominio de nuestras emociones o inteligencia emocional. En el segmento anterior hablamos acerca de las inteligencias múltiples, de la capacidad para manejar nuestras emociones y conocer nuestras emociones. Ahora, la cuarta capacidad es ser empáticos. ¿Nos podría decir qué es esto? ¿Con qué se come? Para entender un poco más de manera clara qué es ser empático, vamos a hablar de su contraparte, que es ser antipático. Una persona antipática es una persona que no se conecta emocionalmente con nadie. Ahora, una persona empática es una persona que es capaz de sentir las emociones de la otra persona. Llorar con tu tristeza, reír con tu felicidad. ¿Qué tan importante es esto en el manejo de nuestras emociones? Si yo hoy llego al programa y le digo, hola Luis, ¿cómo está? Y no espero la respuesta, estoy siendo simpático. Estoy actuando con algo que nos enseñaron, que es cuando ves a alguien, salúdalo. Pero no me interesa tu respuesta. Mucha gente me pregunta diariamente, ¿cómo estás? Y hay gente que trabaja en sus emociones y te preguntan de regreso, ¿estás listo para escuchar? ¿De verdad quieres saber? Porque tengo una historia hoy que contar. Hoy mi día fue así, así, así. Para ser empático, necesitas tener la capacidad de querer entrar en la vida del otro y escuchar, ¿no? Y aprender y caminar juntos. Mi ídolo, mi ejemplo y mi espejo, que cada vez que escucho sus historias me da vergüenza porque estoy muy lejos de ellos, muy lejos de él, es Jesucristo. Jesucristo, imagínese, enfrente de aquel que podía salvar su vida, quitarlo de la cruz, Pilato, a pocas horas de cargar una cruz y morir, Pilato lo mira y le dices, ¿tú sabes que yo tengo capacidad de salvar tu vida? Y Jesucristo contesta, tú no tienes ninguna capacidad que no te ha sido dada por mi papá Dios. Jesucristo era tan tranquilo enfrente del enemigo. Ser empático también es no dejarse intimidar por aquel que más te hace sufrir. Ser empático es entender a aquel que está enfrente de ti y necesita, ¿no?, de amor, afecto. Aquel que llega gritando porque su vida es un caos y tú dices, no me está gritando, tiene un gran problema. Voy a querer entrar en la vida de esta persona para que juntos podemos caminar. Jesucristo dijo una vez en el Evangelio, una de las palabras porque Jesucristo sabía de la inteligencia emocional hace 2000 años atrás. No más que ahora el maestro Benson descubrió, ¿no? Pero él lo sabía hace 2000 años atrás. Dijo, cuando alguien te ofrezca pegarte en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda. Si hay alguien que sabe manejar más a la emoción de alguien que ofrece la mejilla izquierda, no sé quién sea, porque es el manejo completo de las emociones. O sea, me estás pegando porque me tienes envidia. Pues pégame. Si yo te sirvo para que tú te quites la envidia, pégame. Y Jesucristo dijo, y al final cuando te pegó, tienes que decirle, te amo. Qué ejemplo de saber, ¿no?, ser empático con el otro. Jesucristo nos enseña que la empatía máxima es amar tu enemigo, ¿no? No decirle, hola, ¿cómo está? ¿Necesita un sándwich? ¿Quieres ir a cenar juntos? No. Amar a tu enemigo. Porque hoy en día nos dicen, pues ama a tu enemigo. Ahí van los jóvenes. Fueron a cenar con aquellos que le caen mal, toman un selfie, ponen en Facebook, ay, estuve con ese que me cae mal, ya hice una obra de caridad. No, eso se llama hipocresía, no empatía. No, porque el manejo de las emociones, el principio básico es, no tiene nada que ver con los demás, tiene todo que ver conmigo y con mis principios. Y para nosotros católicos, el espejo, el ejemplo y el héroe, y aquel que más bien lo hace y lo hizo fue Jesucristo. Entonces, aprender de él, ¿no? No lo voy a hacer nomás porque ya no me quiero pelear. Lo voy a hacer porque yo quiero encontrar la felicidad y yo quiero sentir amor. Y no existe otra forma de sentir amor amando a aquellas personas que más me recuerdan de mis emociones no manejadas. Porque el enemigo es aquella persona que me recuerda de mis emociones no manejadas. No es aquel que me hace daño, porque el problema no es de él, es mío. Entonces el enemigo mayor es aquel que me recuerda y me hace surgir en mi ser mis emociones no manejadas. ¿Cómo ser empático con esta persona? Pues la clave es Jesús, ¿no? Jesús, cuántos ejemplos bonitos. El ejemplo de los fariseos que lo desafiaban y él seguía en su posición. El ejemplo de uno de los evangelistas, ¿no?, que cobraba impuestos, Mateo, que hacía a su gente sufrir, que hacía a su gente pasar muchas penas de pobreza, y él va y lo invita.
lo invita. No fue y le dijo, ¿sabes qué, Mateo? Tú eres esta persona, te portas así, mereces el infierno, nunca vas a tener paz en tu vida. No, él va y lo invita a ser parte de aquellos que proclaman el reino de paz y de justicia. ¡Qué empatía! ¡Qué capacidad! Jesús, el gran modelo a seguir. Es curioso cómo a medida que pasan los años va surgiendo la psicología, haciendo ni que algunos descubrimientos acerca del comportamiento humano y demás. Sin embargo, son temas que ya se habían hablado muchísimo tiempo atrás, que Jesús ya había hablado. Si estuviéramos centrados en la Biblia, pues no tendríamos que acudir a todos estos otros libros que según nos hablan de estos adelantos que hay en el ser humano. No adelanto, el adelanto más grande que existe es Dios, es Jesús. Y la Biblia de hace muchísimo tiempo la tenemos en nuestras manos. La quinta capacidad es desarrollar relaciones interpersonales. ¿Qué papel juega esto no solo en nuestra salud emocional, sino también en nuestra salud espiritual? El Papa Francisco ha hablado mucho de la cultura del encuentro. Lo que le falta a la humanidad hoy en día es el encuentro. La relación interpersonal es capacidad de encontrarse con el otro. Y la capacidad de encontrarse con el otro exige muchas características de la persona y exige también un manejo de las emociones profundo. O sea, la capacidad de encontrarse con el otro me requiere que yo salga de mi zona de confort y entable una conversación. Que yo salga a cenar juntos, que yo vaya a la iglesia con esta persona, que participe de un grupo, que organice una actividad, que crezca en una amistad. Y que no me deje llevar por las cosas que esta persona tiene que a mí no me gusta. Que no me deje llevar por como el mundo dice, defectos. Que yo los caracterizo como defectos. Que yo los veo mal. Que en el tema de hoy nosotros llamaríamos emociones no manejadas. La capacidad de entrar en la vida de esta persona y tomar en esa persona en cuenta como si fuera la persona más importante del mundo para mí en el momento que me estoy relacionando con ella. Valorarla por todo lo que es, primero como criatura de Dios, por todos los regalos que Dios le ha dado, por todos los talentos que tiene, por ser un ser humano, dignificarla porque es criatura creada por Dios como así yo lo soy, como así tú lo eres, Luis. Entonces esta capacidad de relaciones interpersonales es el principio para acabar con todas las guerras. Es el principio para acabar con el odio. Es el principio para acabar con todo lo que es anti un reino de paz y de justicia, donde las personas son iguales, donde todos tenemos los mismos derechos. Entonces es comprobado para nosotros los católicos que cuando actúas así, tú vives en paz. Y las personas alrededor viven en paz. Nosotros creamos hoy en día un mundo de las telecomunicaciones que tiene Snapchat, Facebook y tiene Instagram, que son todas relaciones despersonalizadas, no interpersonales, despersonalizadas. Yo muestro al mundo una persona, la persona que quiero que los demás vean, pero no existe relación. Que la relación exige espacio, tiempo y exige estar en contacto físico uno con el otro. Exige estar enfrente uno del otro. Exige oler el otro, tocar el otro, ver los ojos del otro. Las mismas actitudes que hacía Jesús. Tocaba la tristeza del otro, el dolor del otro. Tocaba a la mujer que por ¿cuántos años? Muchos años estuvo con hemorragia. Tocaba a aquel señor que toda su vida fue ciego. Esta es relación interpersonal. Y eso no se hace poniendo un post en el mass media. Tengo que estar físicamente presente ahí. ¿Por qué esos detalles de la relación interpersonal son importantes? Porque nosotros seres humanos, ¿sabe cómo nos sanamos? En el contacto físico con otros. Jesús sabía esto. Jesús sanaba no solamente porque, claro, es el Hijo de Dios, pero tocaba, veía, se acercaba. El contacto físico con el otro me sana. Si no lo hacemos, la teoría que hace muchos años se habló, que ningún hombre es una isla, se comprueba. Pusieron un ser humano a vivir en una isla y no sobrevivió, porque estaba solo. Porque así creó Dios al hombre y después la mujer. Porque el hombre no puede estar solo. En resumen, la inteligencia emocional es expresar adecuada y saludablemente nuestras emociones. ¿Algunas sugerencias? Para una inteligencia emocional, sugerencias. Primero de todo, don't fake it, como se dice en inglés. No actúe.
sé tú mismo. Cuanto más vas a actuar, más te vas a lastimar. No te calles. Con las personas que amas, diga. Si hoy tienes que decir, estoy enojado, diga. No estoy diciendo, grítele. Diga, exprese tus emociones. Y tercero, encuentre personas en esta vida que te ayuden a domar el león que tienes adentro. Encuentre estas personas, porque si estás rodeado de personas que te provocan odio, que te provocan rencor, que te provocan dolores emocionales, tú no estás manejando las emociones. Estás creando una bomba atómica y un día vas a explotar. Y Dios no te hizo para explotar, Dios te hizo para amar. Entonces cuide muy bien de esos pasos, porque de ahí se construye la felicidad. De ahí nosotros construimos lo que Dios de verdad nos llamó a hacer. Nos llamó a ser felices y realizarnos como personas. Padre, unos últimos comentarios. La inteligencia emocional es parte integral del ser humano y nosotros podemos evitar tocar ese punto toda nuestra vida. Yo hasta el día que enfrenté mi ser, mi propia persona, mi yo, y comencé a trabajar mis emociones no trabajadas, mis miedos y mis dolores, hasta este día yo no era feliz. Después comenzó mi felicidad verdadera. Sí, aún a veces me enojo, soy latino, aún a veces me perturbo, aún a veces soy chismoso, pues somos típicos nosotros, pero aprendí a perdonar, aprendí a pedir disculpas, aprendí a amar a mi papá, que yo tenía un gran odio por mi papá y él ni sabía. Aprendí a querer a aquellos que no me quieren. Aprendí a pensar 3 veces antes de decir algo que va a herir a alguien. O cuando lo digo, regresar y decir, me estaba sintiendo solo, te quise agredir. Aprendí que mis emociones también necesitan cada día buscar algo positivo. Y sí, las emociones nos hacen acercar a Dios. Nos hacen, cuando las trabajamos bien, nos hacen reconocer que todas las emociones que tenemos fueron creadas en nuestro ser para amar. Cuando son lastimadas, se defienden. Cuando nos acercamos a lo positivo y a Dios, comienzan a sanar. Y a sanar a otros, y a querer más profundamente. Y a crear una libertad interior y un amor tan profundo por lo que haces y lo que eres y las personas que te rodean, que cada vez más vale la pena vivir, vale la pena crear, vale la pena soñar, vale la pena acercarse a los demás. Claro, eso es un trabajo que ya llevo más que 20 años y recién estoy comenzando. Muchas gracias, Padre. Sé que será de mucha bendición para todos aquellos que escuchen nuestro programa. Muchas gracias, Padre. Que Dios los bendiga y fue un placer estar con ustedes. ¿Cuántos obstáculos cargamos en nuestros hombros solo por no confiar en Dios? La vida de por sí ya es demasiado difícil y Dios se ofrece a darnos una mano. Solo tenemos que confiar en Él. Cuando no confiamos en Él es cuando dejamos que nuestras emociones nos dominen. ¿Qué es lo que pasó con George Sodini? George Sodini entró a un gimnasio en Pittsburgh y mató a 3 mujeres e hirió a otras tantas, luego de quitarse la vida. Las autoridades, después de las investigaciones pertinentes, descubrieron que su motivación era su incapacidad de mantener una relación estable con una fémina. La policía al entrar a su casa encontró algunos libros para eso. Libros que obviamente no funcionaron. Ira, decepción, frustración. Sea lo que sea, el punto es que George Sodini fue incapaz de dominar sus emociones. Cuenta un relato japonés que un samurái fue donde su maestro Zen para que le explicara el concepto del cielo y el infierno. El maestro Zen le dijo que ahora no podía, que estaba muy ocupado y no tenía tiempo. El samurái molesto sacó su espada y la puso en el cuello del maestro y le dijo: sabes que podría matarte ahora mismo. A lo que el maestro le contestó: eso es precisamente el infierno. El samurái, al darse cuenta que había sido dominado por sus emociones, se postró a las rodillas del maestro y le pidió perdón. A lo que el maestro le dijo: y eso es precisamente el cielo. Cuando dominamos nuestras emociones tenemos el cielo en nuestras manos, pero cuando no dominamos nuestras emociones tenemos el infierno en nuestras manos.
Bueno, gracias damas y caballeros por su sintonía y no olviden ingresar a mi página en www.facebook.com/emocionactiva www.facebook.com/emocionactiva o escríbanos, queremos escuchar de usted a emocionactiva@gmail.com emocionactiva@gmail.com. Gracias por su tan acostumbrada sintonía. Que Dios me los bendiga a usted y a su hermosa familia. Hasta luego.